En este vídeo te voy a contar cómo he sido capaz de aprender 6 idiomas y ahora estar estudiando el 7º y no morir en el intento. Pero antes que nada, pon el vídeo en pausa, prepara un té y comencemos. ¿Sabes cómo los niños aprenden idiomas? Efectivamente, por imitación. Comienzan imitando sonidos. Cuando nuestra madre nos dice, di mamá, di papá, comienzan diciendo ma, pa, agua, agua, ¿no? Agua, abuela, ela, cosas así. Nos damos cuenta de que empiezan a imitar esos sonidos y poco a poco van haciendo palabras, construyendo palabras que todavía no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque su cerebro está desarrollando. Pero por eso mismo tenemos a nuestros padres que nos comienzan a ayudar a que hablemos. Nos damos cuenta de que cuando vemos, por ejemplo, un gato, al niño le decimos gato y señalamos gato, gato. Entonces el niño comienza a asociar el significado con un significante, es decir, la palabra con un objeto, y entonces en su cerebro se forma que tal objeto tiene tal nombre, tal objeto tiene tal nombre, esa persona se llama tal, o yo soy tal. Cuando el padre o la madre dice el nombre de Jorge, por ejemplo, entonces el pequeño Jorge ya sabe que le están llamando, y así es como a poco vamos aprendiendo. Los estudios dicen que la mejor manera de aprender una segunda lengua es a partir de los 3 años, porque de esta manera nuestro cerebro se está formando y captaremos toda la información con una rapidez muy grande. No en vano dicen que los niños que son bilingües, trilingües, tienen mucha facilidad a la hora de aprender los idiomas y tienen incluso el consciente intelectual más desarrollado. Sí. Y además, estudios dicen que por cada idioma que aprendemos de más, tenemos 6 años menos de posibilidad de tener Alzheimer, lo cual yo creo que es un método bastante útil y eficaz. Ahora sí, ¿cómo aprendemos los idiomas? Ya hemos visto que los niños aprenden por imitación primero, haciendo sonidos, dando significado a los objetos y también por emociones. Es decir, si ellos están jugando con algunos cochecitos en el parque, comienzan a tener emociones hacia esos momentos. Tienden a aprender mucho más rápido esas palabras que justamente necesitan para poder comunicarse. Porque si quieren comer, van a tener que saber decir la palabra comida y aprenderla de una manera mucho más rápida. O si quieren algún caramelo, aprenderán esa palabra enseguida. Pero imaginemos que no somos niños, ya somos adultos y queremos aprender un segundo o tercer idioma. Y ahora sí os voy a contar los 5 métodos más efectivos a la hora de aprender un idioma. El primero de todos es estar rodeado de ese idioma. No podemos aprender un idioma si no estamos rodeados de él. Obviamente la mejor manera de estar rodeado de un idioma es ir al país, pero todos sabemos que la realidad no es así, y cuando aprendemos un idioma lo aprendemos en nuestro país. Y tal vez en algún momento podamos viajar a ese país por vacaciones y practicarlo. Muchos de los profesores no nos dicen, pero tenemos que estar pensando como si fuésemos de ese país. Es decir, si yo quiero estudiar francés, si yo quiero estudiar alemán, inglés, cualquier idioma, yo tengo que ponerme en la mente de un francés, yo tengo que ponerme en la mente de un español, tengo que ponerme en la mente de un alemán. Tengo que pensar como ellos. Por eso cuando yo hablo en cualquier idioma, de todos los que sé, yo cuando hablo francés, yo pienso como los franceses. Cuando yo hablo español, pienso como los españoles. Cuando hablo ucraniano, pienso como una ucraniana. Es decir, cambio la realidad, porque un idioma es la constitución de una cultura, de una historia y de una realidad única. Por eso, cuando hablamos de un idioma, no podemos solo hablar de su lengua, hablamos de su contexto, de su literatura, de su cultura, de su historia, de todo lo que engloba un idioma. Porque un idioma sin todo lo que engloba, sin todo lo que acabo de decir, no podría haber, no existiría, porque un idioma por sí solo no existe, es un contexto, una realidad única que tiene ese idioma. Porque para mí hablar un idioma es un planeta que existe dentro de nosotros, ¿no? Y ahora estamos, vale, planeta España, hablemos todo en español, pensemos en España, etc. Planeta Francia, todo en francés. Para estar rodeado de ese idioma, lo que tenemos que hacer es
de verdad, ponernos a escuchar podcasts, a ver películas con subtítulos en el mismo idioma, por favor, a leer, a escribir, a intentar estar de la manera más activa y pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje activo y pasivo? El aprendizaje activo es aquel que nosotros tomamos conciencia de él, es decir, cuando yo me pongo a ver una película en francés y los subtítulos en francés, entonces estoy intentando aprender de manera activa. El aprendizaje pasivo es cuando yo, por ejemplo, me pongo un podcast de fondo, tal vez no entienda mucho y esté haciendo cosas, pero de alguna manera estas palabras, frases se van quedando en mi cerebro. Sería el aprendizaje pasivo. La combinación de ambos es la mejor, es decir, cuando nosotros estamos estudiando de una manera activa el idioma y además ponemos música de fondo, podcast de fondo de manera pasiva y de alguna manera también se van quedando algunas palabras, se van quedando frases, se van quedando sonidos y de esta manera nuestro cerebro va formando ese nuevo idioma en nuestra cabeza. Y aquí justamente vamos al método número 2. Nuestro cerebro necesita 9 meses para formar el idioma dentro de nosotros. Es decir, saber cómo pensamos, es decir, cómo este idioma piensa, cómo se desarrolla, el contexto en el que vive ese idioma y lo más importante, el tiempo verbal. Es por eso que muchas veces cuando nosotros estudiamos un idioma que no tiene mucho que ver con el nuestro, cuando queremos aprender un idioma que es cirílico o un idioma que es como el japonés. Si comparamos, por ejemplo, el inglés tiene 12 tiempos verbales y el ucraniano solo 3, es decir, presente, pasado y futuro. Yo que soy ucraniana, si quiero aprender el inglés y veo 12 tiempos verbales, digo, oh Dios mío, ¿cómo los relaciono con mi propio idioma? Pero aquí es justo cuando viene el error. No tengo que traducir ni relacionarlo con mi propio idioma. Tengo que pensar en ese idioma, es decir, tengo que ser en mi mente inglesa y pensar, ok, estoy en mi momento de ser inglesa. Tengo que pensar que en esta lengua hay 12 tiempos verbales que se desarrollan de esta o de la otra manera. Lo mismo pasa con el japonés. El japonés no tiene tiempos verbales. Para ellos dicen solo el verbo y ya dicen si es mañana, si es hoy, si es ayer o cuándo, con marcadores temporales. Por eso es muy importante a la hora de aprender un idioma comenzar por el tiempo para saber ubicarnos y poder hacer una estructura. Lo mismo pasa con el alemán cuando ponemos los verbos al final de la frase y muchas cosas así. Estas son las cosas que debemos de aprender desde el primer momento, desde la primera semana, intentar ya saber cómo se forma ese idioma. Por tanto, el aprendizaje de esta lengua extranjera necesitará hasta 9 meses para formar, como yo digo, esos pequeños planetas, para formar ese planeta dentro de nosotros que sea el idioma francés, que sea el idioma alemán, etc. Volveremos a los orígenes y comenzaremos a imitar palabras, es decir, escuchamos una palabra y la imitamos. Y así continuamente hasta que nuestro cerebro diga, de acuerdo, se está formando un nuevo planeta, es decir, se está formando un nuevo idioma dentro de nosotros. No se recomienda mucho estudiar 2 idiomas a la vez, es decir, es mucho más eficiente estudiar un idioma, llevarlo a un cierto nivel y luego aprender un segundo idioma y llevarlo a un cierto nivel. Pero si tú ahora mismo estás estudiando 2 idiomas a la vez, es mejor si esos idiomas son completamente distintos, es decir, si uno es alemán y otro es japonés. Porque si uno es alemán y el otro es inglés son bastante parecidos, o si uno es italiano y el otro es español también son bastante parecidos porque vienen de la misma rama de latín, como nosotros vienen de las lenguas germánicas o de los idiomas cirílicos. Vamos a por el método número 3. ¿Cómo estudio y cuánto tiempo necesito? Cada día. Necesitamos cada día estudiar el idioma. Si tú quieres adquirir un nivel B1 en medio año, que es perfectamente posible, necesitas dedicarle cada día media hora mínimo. 1 hora sería lo ideal. No hagáis lo típico de estudiar 2 veces a la semana y 2 horas continuas o 1 vez a la semana 3 horas. Es ineficaz, no sirve de nada porque vais a aprender a memorizar solo en ese momento y luego los vais a olvidar. Y aquí es cuando voy a mencionar la curva del olvido de Hermann Ebbinghaus. Fue un psicólogo y científico que se especializó en el estudio de la memoria. La curva del olvido representa el índice de la información que se olvida con respecto al tiempo. Es decir,
Cuando aprendemos algo, a los 20 minutos solo retenemos el 50%, a la hora el 44%, a las 9 horas el 35%, al día siguiente el 33%, a los 2 días el 27%, a los 6 días el 25% y al cabo de un mes solo lo retenemos un 20%. Por tanto, la conclusión que sacamos es que cuando estudiamos algo, lo ideal sería repasarlo los 20 minutos. En la realidad no es así, por eso es bueno repasarlo aunque sea ese mismo día o el día siguiente, luego a los 2 días, luego a los 7 días, aunque sea. Eso sería lo ideal. Además encontramos otro científico llamado Sebastian Leitner que en los años 80 inventó las tarjetas de memorización, también llamadas flashcards, como una técnica de repaso basándose en las repeticiones. Dichas tarjetitas de memorización sirven genial para ponerlas en cualquier parte de tu casa y cada vez que tú vayas a pasar por la cocina tengas un par de tarjetitas y las puedas mirar para repasar. Muchos de mis alumnos utilizan este método y yo también lo utilizo y de verdad este método es bastante eficaz si conseguís hacer diferentes tarjetitas de distintos temas, vocabulario, gramática y los ponéis en distintas partes de la casa y esto también os ayudará a que cada vez que entréis al baño, que cada vez que entréis a la cocina, vuestro dormitorio, el salón, veáis tarjetitas y las leáis. De esta manera comencéis a repetir y a reaprender aquello que ya habéis aprendido. Mismo ayuda bastante el dibujar. El dibujar, colorear, aprender por colores. Por ejemplo, yo ahora para aprender los artículos del alemán, die, das y der, utilizo el rosa para el femenino, el azul para el masculino y el naranja para el neutro. Son métodos que podemos aprender. Subrayar verbos en distintos colores, adverbios, cualquier cosa que sea visual ayudará mucho más al estudio efectivo. Vamos ahora por el tercer método. Para empezar a aprender un idioma nosotros necesitamos aprender por lo menos 500 palabras para poder de alguna manera dominarlo un poquito y poder comunicarnos. Es por eso que los lingüistas se dedican a recopilar las 500 palabras más habladas del español, los 100 verbos más usados del inglés, las 2000 palabras que necesitas para para comunicarte en japonés. Miles de libros hay así. Y esto nos ayuda muchísimo a que justamente aprendamos aquel vocabulario y aquellas palabras para poder comunicarnos. No necesitamos aprender palabras que no vayamos a usar en un contexto normal. Por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo alemán, no voy a ponerme a aprender a palabras de albañería, que sé que nunca las voy a utilizar, al menos no en este nivel, tal vez en un futuro. Sí, pero no ahora. Por tanto, lo que yo ahora estoy aprendiendo son temas, expresiones que voy a utilizar a diario, que voy a llegar a utilizar, es decir, presentaciones, saber presentarme, saber preguntar, saber poder hablar de algún tema que sea de interés y por eso siempre es muy importante aprender los 100 verbos más utilizados, las 500 palabras más utilizadas de cada idioma, para poder mantener una conversación de a dos. Además, en estas palabras incluyen los verbos, incluyen las preposiciones, los adverbios, los adjetivos y el vocabulario más utilizado de dicho idioma. Aprendiendo alrededor de 3000 palabras de un idioma, seremos capaces de comunicarnos con los nativos de ese idioma. Cuarto método dice que nuestro cerebro aprende aquello que es útil y aquello que está relacionado con emociones. Volvemos a que es necesario encontrar emociones con el idioma. Es decir, si yo quiero practicar el español, acabo de llegar a España y quiero practicar el español, voy a ir a hablar con el vecino, voy a ir a comprar, a hablar con la dependienta, voy a entablar una conversación en el bar y voy a intentar crear emociones y de esta manera mi cerebro va a crear asociaciones y emociones con dicho momento y dicho idioma. Por ejemplo, yo tengo muchas asociaciones con el francés, con el arte, porque cuando he estado en Francia muchas veces siempre he estado visitando museos, he ido a galerías y he estado en continuo arte. Entonces tengo muchas emociones bonitas con el arte y Francia, por ejemplo. La clave sería tener un contexto, emociones, idioma, intentar interconectarlo todo. El quinto método sería no
traducir. No traducir, ese es el error que cometen todos. Yo también he pecado de él, ya no. Es el traducir. Está genial cuando ya tenemos un idioma e intentamos traducir. Pero es lo peor. Imagínate tú que tú tienes la palabra libro. Entonces, si tú quieres decir libro en francés, tendrás que pasar de nuevo por el castellano. Pensar, ajá, libro, libre. Si lo quieres decir en alemán, libro, Buch. Si lo quieres decir en ucraniano, kniha. Catalán, libre. En inglés, book. En italiano, libro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú quieras hablar en un idioma, tendrás que ir a tu idioma original, a tu idioma nativo, y luego ver a qué idioma quieres traducirlo. Esto también puede concebir el error, porque estás pensando desde tu idioma y luego traduciendo. Por eso es súper mega importante directamente crear este pequeño mundo del cual he estado hablando dentro de nosotros y estar en este mundo ya desde ahora para no llegar al error y para no traducir. Porque os recuerdo que un idioma es una cultura, es un contexto, es una historia, es todo un mundo abstracto que existe dentro de nosotros. Tenemos que asociar la palabra libro con el libro, con un objeto de verdad. Es decir, ver este objeto y decir, livre, libro, Buch, kniha y demás. El aprendizaje de un idioma es un proceso maravilloso del cual hay que disfrutar y no frustrarnos a la hora de aprenderlo. Voy a resumir los 5 métodos que he dicho con anterioridad. El primero sería estar rodeados de ese idioma, con música, libros, podcasts, personas, etc. Crear ese pequeño mundo dentro de nosotros con ese idioma. Segundo, darnos tiempo a la creación de ese idioma. Nuestro cerebro necesita tiempo para aprenderlo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que utilizar la memorización, la repetición, tenemos que utilizar el aprendizaje activo y pasivo para aprender. El tercero sería tener una constancia diaria a la hora de aprender este idioma. El cuarto, formar las 500.000 palabras más utilizadas de este idioma y comenzar a hacer frases, diálogos con dichas palabras para poder comunicarnos con facilidad y desde el primer día del aprendizaje. Y la quinta es no traducir de manera literal, es decir, creamos un imaginario dentro de nosotros y aprendemos justamente asociando los objetos con la palabra directamente en dicho idioma. Os recuerdo que las emociones y aquello que nuestro cerebro considera útil lo va a memorizar mucho antes. Si este vídeo os ha sido útil, si os ha ayudado, por favor, dejádmelo saber en los comentarios, dadle un me gusta. Si queréis saber mucho más en detalle cómo funciona nuestro cerebro, cómo memorizamos y demás, dejádmelo saber en los comentarios y yo encantada compartiré con vosotros toda la información científica, académica y demás. Os deseo una maravillosa semana llena de mucho aprendizaje de idiomas.